La filosofía es algo así como la matemática de las palabras. Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. En modo geométrico, la refutación. Ahí tengo yo otra pregunta. Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Terminamos nuestra serie dedicada a Hegel conversando sobre uno de sus argumentos más influyentes, la dialéctica del amo y el esclavo. El compañero me explicó cómo se desarrolla esta dialéctica dentro de la fenomenología del espíritu, y tuvimos tiempo para entrelazarla con ideas que discutimos en nuestros episodios sobre Fichte y Carl Schmitt, de explorar su resonancia en la obra posterior de Marx e incluso imaginar qué pensaría Hegel de la forma como Viktor Frankl aborda la libertad humana. Este es uno de esos episodios que confirman, como dice el compañero, que la buena filosofía se hace preguntando, dándole la vuelta a lo mismo pero de una manera distinta y hallando similitudes y desencuentros entre corrientes y autores. Una forma propicia de terminar, al menos por ahora, esta exploración del pensamiento de Hegel. Les presentamos nuestro episodio número 93, Hegel y la dialéctica del amo y el esclavo. Compañero David Zuluaga, ¿cómo me le va? ¿Qué hubo, Octi? ¿Qué más, hombre? Está tardecito por allá por el lado de la costa este en este momento, ¿no? Sí, ¿Le gusta a usted trasnochar? ¿Le volvió usted a esa actividad? A esa tradición. Exacto, a esa tradición que hacía en esta temporada no había trasnochado, yo aquí está temprano aún. No tanto. Y es más duro ahora en el verano porque Sí. Para poder grabar sin ruido me toca apagar el aire acondicionado. Exactamente. Es más bravo. O sea, hay un sacrificio ahí extra, compartido, porque a mí me toca sí. lo mismo también. Sí, por amor al arte. De acuerdo. Oiga, bueno, entonces hoy usted tiene un par de izadas de bandera. Oiga, sí, dos cuentos buenos. Uno que nos compartió Juan Camilo Niño, y es que resulta que Juan Camilo tiene una tertulia con un grupo de amigos que se convoca en torno a los capítulos de Urbi et Orbi. Y qué berraquera eso, hombre. Imagínese la machera. Y se sientan a tertuliar, me dice Juan Camilo, que son 10 amigos o algo así. Y así como otros lo hacen en clubes de lectura, algo por el estilo. Wow. Así como otros hacen clubes de lectura con ocasión de algún libro, ellos se encuentran a hablar carreta y a... ¿Y le echan guaro a esa vaina? ¿Qué dijo Juan Camilo de eso? No sé, le debo la pregunta, pero supongo Bueno. yo que sí. Por lo menos creo que a los de Hegel les va a tocar. A los de Hegel yo creo que sí ya se han bajado ahí un par de medias al menos. Creo yo. Pero me parece Hombre, mucha no, pues gracia. a Juan Camilo y a sus amigos que muchas gracias por dejarnos acompañarlos en esas tertulias. Muy coherente además con ese tema tan recurrente en este podcast y que lo define en su esencia, que es la confluencia entre la filosofía y la amistad. Absolutamente. Maravillosa cosa. ¿Dónde está Juan Camilo? ¿Sabe usted? Creo que en Medellín. Ok, bueno, pues ojalá que que por ahí nos veremos, ¿no? Y óigame, y el otro cuento que es muy bueno, en este podcast nosotros hemos ido recopilando un largo inventario de los muchísimos usos que la gente le da a nuestros capítulos. Así es. Está el uso como white noise, como se dice en inglés, Sí. como ruido de fondo de Sí. mi amiga Jackie Rosie, los que lo escuchan para quedarse dormidos. ¿Sigue ella escuchándonos con el mismo propósito? Creo Hace que rato sí. no le pregunto por ella. Hace rato no le he preguntado yo a ella y creo que no le voy a preguntar para que no me diga que no. Y nos quedamos con la idea de que sí. Bueno, está bien. Pero el otro cuento bueno, y este creo que es nuevo, es de un gran amigo mío, David Espinosa, que con mucha frecuencia sale los fines de semana de Bogotá a Anapoima con sus 2 hijas y con su novia, y me dice que se vale de Urbi et Orbi para inducir a las niñas al buen juicio en el carro y las amenaza. Le dice, o se portan bien o les pongo un capítulo de Urbi et Orbi. No, pues obviamente. Esas niñas no deben ni modular. Mansas palomas. Parece Claro, que ya funciona dirán, no, perfectamente. otra vez este par de viejos aburridores. Imagínese. Más bien nos Imagínese, por portamos Dios. a la altura de la situación para que no nos Sí. claven ahí otro episodio de Urbi et Orbi. Vea, eso Eso. es un modelo pedagógico basado en el castigo. Hombre, es posible que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le toque la puerta a David un día de estos por
Pero por vea someter usted a esas que niñas a eso. eso a largo plazo puede dar frutos inimaginados, porque cuando yo me acuerdo que la música que escuchaba mi papá en el carro cuando yo era niño no me gustaba y después me empezó a gustar bastante, además sirviéndome para recordar esos viajes en carro con mi papá. Entonces mínimo y para en unos 20 años, las hijas de David dicen, vea, estos viejos cacrecos hasta interesantes eran, Capaz hasta que sí. entretenidos. Y además me consta que la mayor, que se llama María Valentina, a quien conocí yo muy niña, sería mandada a hacer por la filosofía, porque Vea. es una aviona, es Sí. inteligentísima. Entonces, fíjese, de pronto no Bueno. hay mal que por bien no venga. Ahí hay una cuota inicial, de pronto eso después tiene algún retorno en las filas filosóficas de la... ¿Ese también es Medellín o en dónde? No, en Bogotá, David está en Bogotá. Ok, Óigame, bueno, pues muy bien ambas. Buenas pues, historias ahí y tiene uno más grandes para nuevas aplicaciones del podcast. Es correcto, coleccionando usos de Urbi et Orbi. Está muy bueno eso. Oiga, para que Saluda a entremos David, en a sus hijas materia, también. para que entremos en materia, Sí. creo que nos queda únicamente un anuncio más, y es que el sábado 16 de agosto, en ya unas pocas semanas, vamos a reunirnos para hacer un masterclass Sí. para calentar motores la semana previa al Festival de Filosofía de Confama, nuestros patrocinadores en esta temporada, y vamos a hacerlo alrededor de la figura, la vida y el pensamiento de Epicuro, uno de los más influyentes filósofos de la antigüedad, y cuya vida, cuya doctrina tiene todo que ver con ese tema que convoca al Festival de Filosofía de Confama este año, que es el del ocio. No, Tema berraquera. muy importante para nosotros, muy de los afectos de esta casa. Entonces, sábado 16 de agosto vamos a reunirnos para ese masterclass. Por favor, estén atentos quienes tengan interés a través de nuestras redes sociales, las de Confama y nuestro boletín. Estaremos anunciando la manera de inscribirse y demás y todos los detalles, pero desde ya se los anunciamos y será un placer tener esa conversación, Octi, sobre un filósofo muy importante de la antigüedad a quien no le hemos hecho A aún quien no capítulo. le hemos hecho episodio, entonces vale bastante la pena esa clase con usted el 16 de agosto, que además con ocasión del Festival de Filosofía de Confama también haremos un relanzamiento de un episodio que queremos mucho y por ahí lo estaremos publicando los días previos al festival, así que ahí le vamos poniendo ocio y filosofía al podcast como antesala al Festival de Filosofía de Confama, que este año ya es su segunda edición. Así es, así Hombre, es. bueno, espectacular. Entonces sigamos aquí con este personaje. Como vamos bien, ¿no? Pero esta ya es la tercera. Usted ya me prometió que esta era la tercera parte. Sí. Y ya, me dejaba en paz. A menos que usted quede con ganas de más. Porque De es pronto después, yo no voy a creer, vea, pero la verdad es que antes lo descartaba de tajo. Hoy en día volvería a él, no dentro de 2 episodios, pero sí que le daría una vueltica sin problema ya. apúnteme eso ahí, abónemelo a la cuenta, Octavio, que a Hegel habrá que volver, como hay que volver a todos los que hemos tratado. Pero Es verdad. bueno, vamos bien. Y vamos a hacer un poco un cambio de tercio, Octi. En los 2 capítulos anteriores hemos intentado transmitir la visión general de Hegel, ¿sí? Ese proyecto suyo por devolvernos, decíamos en el episodio anterior, a nosotros los modernos, el Heimlichkeit, el sentirnos en casa y a gusto en este mundo que parece tan indiferente y tan ajeno a la razón humana misma. Pero en este capítulo yo le propuse a usted que hiciéramos algo un poco diferente. Vamos a irnos al otro extremo en la manera de exponer a un filósofo de la envergadura de Hegel, y es concentrándonos ya no en esa visión panorámica, sino en cambio en un argumento específico. Argumento que es, en mi criterio, el más influyente de toda la obra de Hegel. Sí. Hegel tiene una visión, ¿sí? Un sistema. Ese sistema, esa visión, la que hemos tratado de transmitir en los 2 episodios anteriores, es de sí muy influyente, muy importante, además de interesantísima en derecho propio. Pero luego en la filosofía de Hegel hay cantidades de argumentos.
En cada uno de sus libros encuentra usted montones, muchos muy importantes, muy interesantes. Ninguno con la influencia histórica de la dialéctica del señor y el siervo, o del amo y el esclavo, como suele traducirse al inglés también, la dialéctica de lordship and bondage, la dialéctica del señor y del siervo. Es un argumento que aparece en la Fenomenología del Espíritu, ese primer gran texto de Hegel, y que habría de tener enorme impacto en la figura de Marx y en los herederos de Marx en particular. Sí. Es un argumento que me parecía importante, Octi, abarcar en esta primera presentación de Hegel, porque, como hemos dicho, habrá que volver. No solamente por esa trascendencia histórica que tiene, sino porque además es el correlato perfecto del que hicimos sobre Fichte. Usted recuerda hace ya unos pocos capítulos, ya no me acuerdo ni cuántos. En esta misma temporada estamos hablando de esa idea de Fichte fascinante, en mi concepto al menos, de la intersubjetividad. Esa manera de Fichte insistir en que lo que nos parece más obvio, más intrínseco a la individualidad de cada persona, que es su estado autoconsciente o su autoconciencia, es de hecho algo que se debe a los demás. Somos sujetos únicamente entre otros sujetos. Es imposible ser sujetos autoconscientes si no es en virtud de otros autoconscientes que nos exhortan a ser nosotros mismos sujetos, ¿sí? Ese argumento de la intersubjetividad naturalmente lo conocía Hegel. Y acuérdese que Hegel es esta figura cumbre del idealismo alemán, con esas inquietudes que compartía también Fichte. Pues bien, la dialéctica del señor y el siervo es la versión que ofrece Hegel de ese proceso, fruto del cual emerge la autoconciencia. Ok. Pero va por una ruta un poco diferente. No me voy a detener mucho en el contraste con Fichte, pero a medida que vayamos elaborando el argumento, usted se irá percatando de las convergencias y de las divergencias también, y a lo mejor las podemos discutir si quiere. Hegel tiene la siguiente idea, Octi. Y fíjese que aquí estamos, repito, haciendo capítulo aparte versus de lo que veníamos hablando antes, aunque hay una conexión entre esa visión sistemática que habíamos estado presentando de Hegel y esta mucho más específica del argumento en concreto que nos ocupa. Hegel, en su esfuerzo por entender qué significa la conciencia, la autoconciencia, la subjetividad, parte de una observación. Y es que la relación de un sujeto con los objetos del mundo, como ya aprendimos de Kant, es una relación en la que el sujeto tiene cierta primacía, cierta importancia, cierta preponderancia. Acuérdese desde esas discusiones que damos sobre Kant que la gran lección que nos quedó de él es que las cosas del mundo de alguna manera están en su presentación ante nosotros estructuradas de conformidad con nuestra psiquis, con nuestra capacidad cognoscitiva. Hegel, para superar las implicaciones dualistas de esa tesis kantiana, dice, no, mire, lo que pasa es que la razón nuestra es la misma razón que está allí inscrita en las cosas. Pero hay una gran diferencia entre la razón nuestra y la razón inscrita en las cosas. Y es que las cosas del mundo no son conscientes de esa razón que está inscrita en ellas. Hay una asimetría, diría Hegel, entre nosotros como sujetos y los objetos del mundo, incluso reconociendo que la razón es la misma en nosotros y en ellos. Okay. ¿Se acuerda que hasta ahí llegamos la vez pasada? Sí. Hegel nos devuelve la inteligibilidad del mundo al invitarnos a reconocer que nuestra razón es un espejo de la lógica que está inscrita en las cosas, ¿cierto?
Entonces la gran diferencia es que las cosas del mundo no son conscientes de esa razón que encarnan. Nosotros sí. Sí. Nosotros sí. Esa es la gran diferencia. Eso es lo que significa ser un sujeto. Muy bien. Ahora, deténgase un segundo en esto, Octi. Para que exista un sujeto, tiene que haber algo en la relación que medie, digamos, la relación entre ese sujeto y las cosas del mundo. Sí. A usted los objetos, lo que usted se encuentra, cuando usted camina por la calle y se encuentra con una persona o con un automóvil o de pronto está caminando por una acera y hay un obstáculo, todas las cosas que con las que usted se topa en su vida, ¿sí? Se le revelan de cierta manera. Tienen un aspecto. El aspecto que tienen las cosas, dice Hegel, para los sujetos como usted o como yo, está dado esencialmente por nuestra condición de estar vivos. Los sujetos estamos vivos. Y eso parece una obviedad, parece una verdad de perogrullo, pero es muy importante, porque el hecho de estar vivos significa que todo lo que en el mundo hay se nos presenta bajo un aspecto relacionado con nuestra condición de entidades vivas, como algo que ayuda o que inhibe o que obstaculiza o que facilita. Es como quien dice que todo lo que usted se puede encontrar en el mundo, antes que cualquier cosa, antes que nada, se le aparece o se le presenta como conducente a su bienestar vital o como un obstáculo a ese bienestar vital. Eso es lo que significa estar vivo. Como quien dice, para cualquier criatura viva, lo que está allá afuera, con lo que se topa, los objetos, o son alimento, o son oportunidad reproductiva, o son amenaza de depredador. Imagínese usted ocupar la conciencia de un animal. Todo cuanto usted se topa, se le presenta como esto o aquello o lo otro bajo un aspecto definido por sus necesidades y sus características vitales. ¿Sí? Para, digamos, no sé, para un perro con el que usted vaya paseando en la calle, de golpe el carro que se aproxima al momento de pitar es una señal de alerta que transmite un sentido de peligro. El objeto, el carro, se le presenta a ese perro como sujeto a manera de amenaza, Sí. de posible depredador, por ejemplo. O si usted tiene un plato de comida, para el perro eso se manifiesta o se expresa o se presenta bajo el aspecto de oportunidad de nutrición. Ujú. Entonces lo que Hegel nos está queriendo decir en ese primer análisis es que en eso nosotros no somos muy distintos de los animales. O mejor, somos tan animales como cualquier otro animal. Ok. En tanto que estamos vivos, todo lo que está allí, afuera, todo lo que existe, en primerísimo lugar, se conecta con nosotros, se nos revela en función de si ayuda o no a nuestra condición vital. Vale. ¿Cierto? Entonces, no es posible ser un sujeto si no se está vivo. Eso es bien importante. Le voy a hacer una pequeña nota al pie de página. Si Hegel tiene razón, de golpe la pregunta importante sobre la inteligencia artificial no es si es inteligente o no. La pregunta es si está viva o no. Porque la verdadera inteligencia, en tanto que suponga subjetividad, depende entonces del ser una entidad viva. Bueno, eso lo habíamos hablado un poco, ¿no? Claro que lo habíamos hablado. Y acuérdense que en ese momento yo esbocé la tesis de que lo más importante para la subjetividad humana es el hecho de que nos importan las cosas. Sí. Lo que Hegel está diciendo es equivalente. Solamente pueden importarle las cosas a una entidad viva. Si solamente se puede ser sujeto porque nos importan las cosas, solamente podemos ser sujetos en virtud de estar vivos. De estar vivos. Si no estuviéramos vivos, nada se nos presentaría bajo un aspecto u otro. Simplemente como que nos toparíamos con las cosas de una manera indiferente. Pero el mundo no nos es indiferente. Me acabo yo de tostar el cerebro.
Le voy a decir Pero por para qué. bien o para mal. Pues vamos a ver, yo ya se la voy a tirar aquí. A ver. No puedo dejar de pensar en Schmitt y el concepto de lo político. Uy, espéreme un segundo que se lo voy a poner más en el centro. Espéreme un A ver. segundito. Bueno, Va, qué hemos dicho sabrosura. su intención, su intuición, perdón, está, caramba, pero muy aguda, Octavio. Yo un estaba momentico. calladito, pero poniendo cuidado. No, muy bien. Guárdeme eso ahí un segundo. Entonces, Hágale. somos sujetos y nos importan las cosas. Sí. El hecho de que nos importen es una manera de decir que las cosas se revelan bajo algún aspecto. Y solamente se pueden revelar bajo un aspecto porque estamos vivos. El estar nosotros vivos es lo que les confiere a las cosas del mundo el aspecto bajo el cual se nos revelan. Vale. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahora, como somos criaturas vivas, estamos caracterizadas por el deseo. Sí. El deseo, la teoría de Hegel del deseo es compleja, pero voy a reducirla en esencia a lo siguiente. Estamos convencidos de nuestra propia importancia. Toda criatura viva y que desea tiene una especie de sentido de su propia, no digamos trascendencia, pero de su peso ontológico. Lo que está vivo propende por la vida. Ok. Propende por continuar viviendo, por persistir en la existencia. Y la experiencia del deseo, Ujú. dice Hegel, es a la vez una intuición, es como la expresión afectiva de la intuición de que nosotros somos más importantes que las cosas con las que nos enfrentamos en el mundo. Vámonos al sentido más primario de las cosas, Octi. Volvamos al caso del perro, que huele comida. Esa comida es un objeto de deseo para el perro. Sí. La experiencia del deseo es algo así como la manifestación afectiva de la insatisfacción de que esa comida exista allá y que yo no la haya ingerido. Estoy hablando aquí como el perro. Ajá. Y el ir a comer es una afirmación de la supremacía del ego del perro por encima del objeto en apariencia independiente que se le contrapone. Los seres vivos, en tanto que motivados por el deseo, y en tanto que actuamos para satisfacer nuestros deseos, manipulando las cosas del mundo, destruyéndolas, engulléndolas, lo que sea, ¿sí? Lo que estamos haciendo todo el tiempo es, por así decirlo, expresando en la conducta una intuición no consciente, no expresa de nuestra propia importancia, nuestra propia trascendencia. Estamos, podría uno decir, en una perpetua conquista del mundo. Conquista de los objetos del mundo que parece que son indiferentes a nuestra existencia misma, ¿no? Al pedazo de comida no le importa si el perro existe o no existe, ¿no? El perro tiene que ir a por la comida. ¿Sí? Nosotros, cuando digo nosotros, digo todos los animales, las criaturas vivas, estamos ejerciendo perpetuamente una especie de violencia sobre los objetos del mundo. Estamos doblegándolos a nuestra voluntad. Muy bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo. Todo esto es para decir que en el sujeto hay esta intuición de que somos soberanos, de que importamos. Y que por mucho que las cosas del mundo en su tosudez, en su terca indiferencia se nos resistan, en últimas estamos aquí es para doblegarlas. Tengo hambre, salgo a buscar la comida. Aquella cosa es una amenaza, voy y la destruyo. Lo que hacemos como sujetos vivos es una perpetua expresión o afirmación de esa noción de que somos soberanos, de que somos importantes. ¿Ok? Eso es lo que expresan. Eso es lo que expresamos, pero de manera preconsciente. No es una idea que uno tenga en la cabeza. El perro no Sí, está es. pensando, caramba, tengo hambre y yo soy muy importante y los Voy a objetos del mundo no comer tienen para- derecho a para- resistir. Ajá. No, es una cosa preconsciente. Ujú. Pero entonces Hegel dice, a ver, ¿cómo se mueve uno de allí a la autoconciencia? Ok. Y Hegel lo que sugiere es que la autoconciencia surge de una especie, de un particular ejercicio por satisfacer
o corroborar esa intuición de nuestro estatus soberano como sujetos. Porque ¿qué es lo que pasa? Como meros seres vivos, por mucho que logremos forzar las cosas, voy en efecto me como lo que me provoca, voy en efecto destruyo lo que me parece que es una amenaza. Lo cierto es que esas cosas del mundo siguen siendo indiferentes a mi voluntad. ¿Correcto? Totalmente, con lo que me explica usted, sí. Exacto. No se pliegan a mi deseo simplemente en virtud de que yo lo desee. Me toca a mí ir a forzarlas. Entonces, los objetos normales del mundo, los objetos inanimados del mundo, en realidad no demuestran ese estatus soberano que nos autoconferimos, ese estatus de primacía, ¿no? Piense aquí de pronto en la idea incluso política del soberano. El soberano, imagínese pues un monarca absoluto, es aquel cuya voluntad es razón suficiente para que los demás, todos los demás, se plieguen. Uh-huh. Si yo soy una existencia soberana de cara al mundo, el mundo tendría que plegarse a mi voluntad. Pero eso no es lo que ocurre en la cotidianidad de la vida animal y en la cotidianidad de la procura de la satisfacción de un deseo. Ocurre todo lo contrario. Todo el tiempo me encuentro con la tosudez de las cosas, que no ceden ante mi mero deseo y mi mera voluntad. Entonces Hegel dice, mire, lo que ocurre es que hay algunas criaturas, algunas existencias del mundo, los seres humanos, que dan un paso más en la búsqueda de corroboración de su estatus soberano. Y ese paso más es el de entrar en confrontación con otras cosas del mundo, poniendo en riesgo su propia vida. Entonces, aquí sí me permite un paralelo con Fichte un segundo, y ya muy pronto llego a lo de Schmitt. Téngamelo ahí un instante, Octi. Hágale fresco. Acuérdese que en Schmitt lo que logra sacarnos de la existencia meramente animal y elevarnos a la autoconciencia es una exhortación de otro. Uh-huh. ¿Se acuerda? Sí, señor. Hegel dice, no. Esa es una imagen idealizada de cómo surge la autoconciencia. En realidad la autoconciencia surge cuando yo, sujeto preconsciente aún, me estrello contra otra cosa en el mundo, otro objeto, pero de tal manera que estoy dispuesto a poner en riesgo mi propia vida con tal de que ese otro se pliegue a mi voluntad. Tíreme ahí un ejemplo. Y el ejemplo es básicamente el encuentro de dos personas, de dos subjetividades. Imaginemos, hagamos el ejercicio parecido como lo hicimos con Fichte. Usted es Robinson Crusoe, Uh-huh. en una isla. No se ha encontrado con nadie, tiene una vida meramente animal aún. Está vivo, tiene deseo, actúa para satisfacer su deseo. Ese actuar denota o implica esta idea preconsciente de su soberanía, de su estatus como un sujeto frente al cual el mundo se debe plegar, pero cada vez que usted hace algo para satisfacer su deseo, el mundo lo que le recuerda es su total indiferencia, ¿no? Usted tiene sed y en vez de las aguas dirigirse hacia donde usted está, le toca a usted caminar e ir a donde ellas. ¿Dónde están las aguas, quiero decir? Sí. Necesita comer tal o cual cosa y la comida no le cae como maná de los cielos. Tiene que ir usted a cazar. Todo lo que hace en procura de satisfacer sus deseos, aunque en apariencia afirme esa soberanía suya, al mismo tiempo también denota su impotencia de cara a un mundo indiferente, que le vale huevo que usted desee esto o aquello. Ese es el Robinson Crusoe en estado puramente animal, digamos. Y de repente usted se encuentra con otra persona. Todavía estamos hablando, o protopersona, ¿no? No ha surgido la autoconciencia plenamente. Otro Robinson Crusoe. Se topan en uno con el otro. En la historia de Fichte, lo que debe ocurrir es una exhortación para que, de alguna forma, ambos emerjan al nivel de la autoconciencia. En la historia de Hegel lo que ocurre es muy distinto. Lo que ocurre es una pelea, un combate físico.
un combate donde está en juego la vida misma. Y si está usted oyendo ecos de Schmitt, pues no está equivocado. Ecos a banda letra, ¿no? Porque Schmitt es muy posterior a Hegel, claro está. Pero y también tiene para Darwin. Sí, también. También Ok. hasta, digamos, de pronto de manera más alusiva. Es más por la semejanza tal vez de la imagen que se De pinta la que premisa por la básica, afinidad. pues. Ajá. Sí, y de hecho más que Darwin le debería uno recordar esa Spencer que era el que es quien acuñó la frase del survival of the fittest. Ok. Esa es una frase de él y no de Darwin, de en Darwin. realidad. Ok. Pero es más o menos esa idea, es más o menos la idea de que los sujetos que van por allí por el mundo en estado preconsciente y que tienen esta intuición de sí mismos como soberanos, algunos de ellos, ¿quiénes? Los seres humanos, de golpe se encuentran con otros, como ellos, es decir, otros seres humanos también. Ajá, sí. Y en ese encuentro, el instante en el que emerge la autoconciencia es cuando, para afirmar esa soberanía, de repente, este sujeto está dispuesto a poner en riesgo la propia vida. Para Fichte eso no es necesario, ¿verdad? No, en lo absoluto. La imagen de Fichte no es una imagen de conflicto. La imagen de Fichte simplemente es, o bueno, no voy a decir simplemente esa palabra, pues no puedo usarla con semejantes pensadores, pero lo que propone Fichte es que para que haya autoconciencia, volvamos a ese capítulo, es estamos en sociedad. Correcto. Hay la necesidad de un conjunto de individuos. Solo eso ya determina la posibilidad de autoconciencia en las personas. En cambio, este señor, don Federico también, lo que dice es que eso no es tan fácil. Que solo cuando hay riesgo inminente, o el inminente me lo inventé yo, compañero. No, está bien. Cuando hay ese encuentro real. Cuando hay un riesgo inminente ante la pérdida de la existencia propia con seres semejantes, entre seres semejantes, ahí es cuando realmente existe la capacidad de autoconciencia en el individuo. ¿Enredé mucho la cosa o no? No, para nada. Pero entonces aprovecho su paralelo para hacerle dos precisiones. La primera, ambos están de acuerdo en que son usted cuando legales. dice que entonces sí la enredé. Pasa que usted es muy amable. No la enredo porque trajo a colación los elementos correctos y la tarea mía es ponérselos en el punto donde son, pero sí trajo los elementos correctos. El primer elemento es que solo hay autoconciencia en sociedad. Uh-huh. Eso es cierto de los dos. Ambos están llegando a la misma conclusión de que solamente hay sujetos entre sujetos. Ambos sujetos. Están defendiendo la tesis de la O sea, intersubjetividad. ahí llegaron los dos. Ahí llegan los dos. Uh-huh. La diferencia es el vehículo, el cómo. Para Fichte es la exhortación. La exhortación es en esencia un evento, un encuentro pacífico. Es un encuentro verbal, es un encuentro fundamentalmente lingüístico. Fíjese que nosotros hacíamos la distinción entre que alguien lo coja y lo zarandea a usted y que le diga, oiga, quítese por favor. Lo segundo es una exhortación, lo primero no. Sí. Para Fichte, la clave del encuentro entre sujetos del cual emerge la autoconciencia es que es un encuentro mediado por el lenguaje, es un encuentro fundamentalmente lingüístico, no tiene un carácter violento ni mucho menos de poner en riesgo la vida misma, en lo absoluto. Claro. Para Hegel sí. Para Hegel sí. Para Hegel, la imagen de esta especie de antropología filosófica es una donde en la raíz de la autoconciencia hay un episodio de profunda violencia. Hay un duelo, hay un combate, hay un momento que no me parece equivocado caracterizar de política por excelencia en el sentido de Schmitt. Uh-huh. Podemos decir, ¿hay un combate o hay la posibilidad de uno? No. Tiene que haber un combate. Tiene que haber un combate. Tiene que haberlo. En el caso de Hegel, claro. En el caso de Hegel. Claro. No entiendo muy Acuérdese, bien por qué. Porque todavía no somos seres autoconscientes. Entonces la posibilidad de un combate no significa nada. ¿Qué significa? O sea, Claro. Mire, dos Robinson Crusoe en una isla gigantesca nunca se han encontrado en uno con el otro. ¿Existe la posibilidad del combate? Sí, pero es una posibilidad que es fenomenológicamente inerte. Ninguno de los dos la conoce, ninguno de los dos es consciente de esa posibilidad. Esa posibilidad no tiene ningún efecto psíquico sobre el uno o el otro.
Vale. Lo único que puede cambiar su condición de sujetos preconscientes o protoconscientes es que de hecho, en efecto, se encuentren y combatan. Y ahí viene una segunda distinción, Octi, que no la había yo pensado y me ha hecho usted caer en cuenta de ella. La tesis de Fichte, es una tesis que de hecho aplica a cada sujeto autoconsciente que en el mundo ha sido. Y por eso fíjese que el paralelo que trazaba yo era con el de la crianza. No es mío, es de Fichte, pero el énfasis que hicimos es en que la teoría de la exhortación como origen de la autoconciencia es un reflejo filosófico del proceso de crear un niño. Y todo ser humano autoconsciente ha sido un niño creado por alguien. Entonces, lo que Fichte nos describe como génesis de la autoconciencia no es un evento que haya ocurrido en el pasado de nuestra historia. Es un evento que ocurre en todas las vidas individuales de todos los sujetos autoconscientes. En el caso de Hegel no es así. Uh-huh. Hegel obviamente no está diciendo que todo ser humano que llega a la autoconciencia en efecto ha tenido un duelo de vida o muerte con alguien. Eso no es verdad. Eso simplemente no es verdad. Habrá algunas lecturas de Hegel que traten de acomodar esa interpretación, pero en realidad lo que Hegel está sugiriendo es una suerte de historia hipotética de la autoconciencia. Una vez surge la autoconciencia, puede que ya se sostenga y se perpetúe con otros mecanismos, de golpe los del propio Fichte. Volvamos a nuestro ejemplo, los dos Robinson Crusoe se encuentran, tienen en efecto su combate del cual va a surgir la autoconciencia, pero ya después se pueden encontrar a otros y es posible que esos otros, su inducción a la autoconciencia compartida sea por otros mecanismos. A mí no me parece que el análisis de Hegel lo case con la idea de que cada sujeto autoconsciente que en el mundo ha sido resulte de un combate de vida o muerte. Con lo que sí está casado es con la idea de que en el origen de la autoconciencia, digamos en la prehistoria de la humanidad, lo único que explica que la autoconciencia haya surgido, para empezar, es un encuentro violento, un combate de vida o muerte. Sí, eso fue lo que la originó. Exactamente, pero no significa que sea necesariamente su mecanismo de perpetuación. En cambio, en Fichte sí. En Fichte siempre esa es una constante. Exactamente. Vale. Entonces, es como si uno dijera pues que Hegel lo que dice es en los albores de la existencia, eso fue así y así quedó. Es correcto. Ya, y se entiendo. vuelve un debate muy interesante, Octi, si para Hegel haya que interpretar elementos de la crianza como análogos a ese combate entre de vida y muerte, de vida o muerte. Eso es una pregunta interesante, tengo que echarle cabeza. Porque además Hegel en general en su filosofía suele hacer paralelos entre ontogénesis y filogénesis, entre el arco histórico de la especie y el arco de la vida de un individuo de la especie. Para Hegel esos dos arcos tienen paralelismos estructurales. Esa es una pregunta bien importante y bien interesante, doctor, y no tengo respuesta satisfactoria, pero en principio me parece muy claro que para Fichte la exhortación es el mecanismo original, pero también el mecanismo de perpetuación de la autoconciencia. En el caso de Hegel es el mecanismo original, pero no necesariamente, y en mi concepto, no plausiblemente, su mecanismo de perpetuación. Lo que es común, decimos, es que la subjetividad ocurre en sociedad. Somos sujetos únicamente entre sujetos. La diferencia es que el mecanismo fictiano es pacífico, es lingüístico, es civilizadísimo. El mecanismo hegeliano es violento. Es, repito, haciendo caso omiso de que es muy posterior en la historia, es schmittiano, en términos de lo que ya hemos hablado en el contexto de esta temporada. ¿Qué es lo que me parece más interesante en ese paralelo con Schmitt? No porque eso sea de gran trascendencia interpretativa con Hegel, sino porque empieza uno a darse cuenta de las conexiones tan fecundas entre pensadores a lo largo y ancho de la historia, ¿cierto?
Cuando Hegel habla de ese combate de vida o muerte, Octi, ¿cómo se relaciona eso con esa intuición del sujeto de que es soberano? ¿Se acuerda que fue donde arrancamos? Sí, señor. Se relaciona en este sentido, es una cosa muy bella. No hay mayor expresión del sentido de soberanía del sujeto que el desprenderse de su propia vida, que es una cosa animal, natural, dada. Ese desprendimiento lo que denota Octavio es que para el sujeto validar su concepción de sí mismo como soberano, como libre, como de principalísima importancia en el mundo, es más importante que vivir. Es una cosa muy interesante. Hegel dice, mire, cuando estamos escudriñando ese origen de la autoconciencia, en el encuentro, en el combate de vida y muerte, encontramos el fenómeno maravilloso de que hay ciertas cosas del mundo que se llaman seres humanos, para quienes una noción de sí mismos como importantes, como soberanos, como libres, es más trascendental que la vida misma. Y ahí hay un quiebre con la vida animal, con el mundo meramente animal. El despegue de lo humano, de lo característicamente humano, es precisamente el de separarse de la propia vida para preguntarse, para indagarse acerca del valor de esa vida. Mira lo que estamos diciendo, Octi. ¿Por qué para Hegel ese encuentro violento es tan importante? Porque en ese encuentro violento se revela por primera vez en el mundo, en la historia, que hay ciertas criaturas para quienes el valor de la vida es una cuestión, está en cuestión, no es cosa dada, es una cosa muy importante. Y los ecos, las resonancias de eso están en todas partes. Mire, yo pienso, por ejemplo, en Séneca. Séneca decía que los animales no mueren. No porque sean inmortales, sino porque no tienen conciencia de su mortalidad. Acuérdese cuando hicimos alguna vez ese taller de lectura maravilloso sobre el mito de Sísifo, donde Albert Camus dice de una manera brusca, además, que la única pregunta filosófica importante es la del suicidio. Sí. Yo pensé en eso ahora, pero es que le iba a decir era que estoy más loco porque se me están apareciendo un poco de gente ahí mientras... Pero qué delicia. Sí, la verdad es fascinante, impresionante qué también. Qué delicia. Y aquí sí, y de pronto con esto empieza uno... Yo, pensando en este capítulo, Octi, empecé a verle más capas a lo que hablamos sobre Schmitt de las que vi en su momento. Cuando en su análisis de Schmitt, Leo Strauss dice que hay algo en esa intuición de que es necesaria la posibilidad perpetua del combate existencial porque es lo que le da seriedad a la vida. Hegel un poco lo que está diciendo es que en el encuentro con esa otra conciencia, en un combate de vida o muerte, descubrimos la seriedad. Descubrimos que hay cosas que nos pueden importar más que la vida misma. ¿Como cuáles? Como la conciencia de nosotros mismos como libres y soberanos. Ahora, mire esto tan bello. Mire esto tan bello, Octi. Un sujeto que se concibe a sí mismo como libre, como soberano, como importante, se concibe como libre, importante, soberano, no para sí mismo únicamente, no en mera opinión subjetiva, sino como libre, importante, soberano, punto. Para sí y para el mundo. Por eso ese combate con lo exterior. Si yo pudiera quedarme en la intuición de mi propia importancia, no habría esta relación de conflicto con lo exterior, con lo externo. Toda esa relación de conflicto con el mundo, por vía del deseo primero, pero después de este combate de vida o muerte, está mediada por mi urgencia, por mi necesidad de que el mundo me confirme, me corrobore esa idea que tengo de mí mismo. Y aquí me parece a mí que está una de las reflexiones más profundas de la filosofía práctica de Hegel, de la ética de Hegel. Y es que los seres autoconscientes, Octavio, tenemos concepciones de nosotros mismos. Pero esas concepciones de nosotros mismos no se autovalidan. No son ciertas en virtud de que las tengamos. Son ciertas en virtud de que sean ciertas. Sí. De que el mundo las corrobore.
creo que alguna vez hemos puesto el ejemplo, no sé, de pronto creo que el ejemplo que usamos una vez fue, usted se concibe a sí mismo como una persona graciosa, divertida, pero si usted cada vez que echa un chiste, pues le fuera mal, si nadie se riera nunca de sus chistes, llega un punto en que tendría usted que preguntarse qué tan cierta es su autoconcepción como una persona graciosa y divertida, ¿correcto? De acuerdo, sí, total. Es decir, que usted se conciba a sí mismo como una cosa o la otra no es suficiente para satisfacerlo de la veracidad de esa autoconcepción. Pero es que me toca tirarle otro nombre aquí. Señor, No, señor, pero tírelo, mejor. tírelo. Víctor Frankl. Dígame más. No, pues por el tema de la libertad. Porque finalmente él lo que dice es, o pues finalmente no, pero una de las cosas que dice es, nadie distinto a mí puede reafirmar mi libertad. Esa, nadie me la puede quitar. En eso Esa está Hegel en estaría mí. en eso Hegel estaría en radicalísimo desacuerdo. Me temo. Tíreme Porque más. es que, porque concebirse a sí mismo como libre es una más de las muchísimas autoconcepciones que usted puede tener. Ujú. Pero sus autoconcepciones son falibles. Usted puede estar equivocado respecto de la manera de concebirse a sí mismo. Para Hegel, en donde Frankl encontró su consolación, no era tan así. No era tan así. Y es muy interesante Tremendo. ese paralelo. Muy interesante. Mire, la gran insistencia de Hegel en mi lectura, Octi, de trascendencia, como noción orientadora de la dimensión ética de la vida humana, Mm. es precisamente un antisubjetivismo radical, en el sentido de que lo que usted piensa de sí mismo no es suficiente para corroborar la veracidad de esas autoconcepciones, que usted puede equivocarse sobre quién usted es. O sea que para Hegel, para cerrar este ejemplo, por más que usted se considere libre, si está preso, pues no es libre. Más que eso es, usted puede ser libre estando preso en alguna noción de libertad, incluso en Hegel. Incluso en Hegel, pues estamos hablando de Hegel. Sí, digamos, Ok. en una cierta noción de libertad, pero no es solamente que los hechos fácticos de su existencia corporal se correspondan con su autoconcepción, es una cosa más importante que eso. Es que su vida, tal y como la interpretan los demás, así como la interpreta usted, se corresponda con su autoconcepción. Entonces, mire, y aquí es donde entra de verdad el núcleo de esta dialéctica del Señor y el siervo. En este encuentro, en este combate de vida y muerte, la lucha a muerte, ¿de qué se trataba? ¿Por qué arranca la lucha? Arranca porque estas subjetividades están en procura de que el mundo les confirme su soberanía, su superioridad, su importancia, su libertad, su autonomía. ¿Ya? Los dos entran a lo mismo, exacto. Los dos entran a lo mismo. El gran descubrimiento de ambos es que la única manera de obtener esa satisfacción, esa corroboración, es el reconocimiento que el otro ofrezca de que uno es libre y soberano e importante. La única manera. Es la única manera. Vale. Y aquí digamos, aquí viene una de las frases más importantes de la filosofía de Hegel en su totalidad. El yo es el nosotros y el nosotros es el yo. Ese es el eslogan de la intersubjetividad hegeliana. Lo que Hegel dice es esto, mire, ser sujeto es estar vivo, es encontrarse con el mundo en una lucha perpetua por inducir al mundo a que me corrobore mi importancia. Eso es estar vivo. Sí. Y no lo logro, por más que lo intente, por más que me le impongan los objetos del mundo, incluso cuando yo los derrote, entre comillas, cuando me como lo que me quiero comer o cuando remuevo el obstáculo que quiero remover, aún en esos momentos los objetos del mundo siguen revelando su perfecta indiferencia frente a mí. El único objeto que podría a mí darme esa satisfacción, esa corroboración de mi importancia, es un objeto que se pliegue a mi voluntad, un objeto que responda al hecho de que yo soy yo y soy importante. ¿Qué objeto puede ser ese? Pues otra autoconciencia, otro sujeto que diga, oiga Octavio, sí, usted es importante y por lo tanto yo me atengo a su voluntad, la respeto.
La interacción entre personas, entre seres humanos, entre sujetos, para traer esto un poquito a la realidad presente, la interacción moral en la cual tomamos en cuenta lo que es bueno o malo para el otro, cuando ajustamos nuestra conducta a las razones que otro me ofrece, eso es reconocer que el otro es una entidad soberana, que el otro es un ser libre. El intercambio moral, el intercambio ético entre sujetos no es otra cosa que el reconocimiento mutuo de que somos entidades soberanas y libres. Hacia allá es a donde Hegel nos quiere llevar. Y lo que pasa es que nos está contando los orígenes, nos está contando los albores. Y arranca en un encuentro violento. En ese encuentro violento, lo que ocurre es que, pues, cuando hay un duelo entre nuestros dos Robinson Crusoes imaginarios, pues pueden pasar una de dos cosas, Octi. O los dos se matan, o alguno logra subyugar al otro. Y ahí es donde entra lo del tema del señor y el siervo. Cuando los dos se matan, pues nada, se acabó la cosa, no hay más que hablar. Pero cuando uno logra subyugar al otro, el que subyuga, el señor, lo que logra obtener es una subjetividad plegada a su voluntad. Obtiene exactamente el reconocimiento que buscaba. Cuando yo soy amo y señor de otro, a quien tengo sometido a mi voluntad, por fin encontré un objeto del mundo que sin necesidad de que yo me imponga físicamente, se pliega a mi voluntad. No hay servidumbre más perfecta que la servidumbre sin cadenas. La servidumbre sin cadenas es perfecta, en el sentido de que el amo, el señor, con la mera expresión de un deseo, logra que otro se acople. ¿Sí? ¿Ves la diferencia? Cuando yo estoy interactuando, un amo, un señor, un dominus, no tiene manera de imponérsele al cauce de un río. No tiene manera de imponérsele a los árboles, ni al clima, ni a nada. Pero sí tiene como imponérsele a un siervo. Sí. En esa otra subjetividad subyugada, el amo, el señor, encuentra la validación perfecta de su autoconcepción como soberano, libre y autónomo. ¿Correcto? Pero entonces, ¿qué le pasa al otro? A la subjetividad subyugada, al siervo. Encuentra, en cambio, una experiencia muy diferente. La experiencia del trabajo, de hacer cosas para el Señor, para el amo. Y en el proceso de trabajar, que no es simplemente ir a satisfacer sus propios deseos, sino a imponérsele a los objetos del mundo para satisfacer los deseos de otro, de su amo, el siervo descubre el trabajo. Y el trabajo es una cosa maravillosa, dice Hegel, porque en el trabajo el siervo se da cuenta que puede imprimirle a las cosas del mundo el sello perdurable de su subjetividad. Es una forma distinta de corroborar su soberanía frente al mundo. El amo no necesita eso. No lo necesita porque él tiene al siervo. El siervo es el que le confiere validez a su autoconcepción como soberano y libre. El siervo no tiene a su turno un siervo que se la dé. Ya. Lo que tiene es los frutos de su trabajo. El trabajo es el siervo del siervo. Exactamente. Tiene los frutos de su trabajo. Y empieza usted aquí de pronto ya a intuir por qué la fascinación de Marx No, con pues claro. todo este análisis y esta discusión. Y Hegel dice unas cosas maravillosas sobre eso. Dice que el inicio de la sabiduría está precisamente en la experiencia del trabajo. El siervo logra lo que el amo no. El siervo aprende la disciplina. El siervo aprende a dominar sus propios deseos. El siervo aprende a hacerse soberano de sí mismo. El siervo poco a poco va conduciéndose a una situación parecida a la de Viktor Frankl, como lo menciona usted. Una situación donde la corroboración de sus autoconcepciones tiene que ser independiente de otros sujetos, porque no hay otros sujetos que se la confieran, que se la reconozcan. Y entonces, ¿por qué dice usted que para Hegel lo propuesto por Frankl no hubiera sido tan así? Porque en el análisis subsiguiente de Hegel, esa línea del siervo, esa manera de satisfacer su autoconcepción como sujeto soberano y autónomo,
termina en el estoicismo y termina en últimas en una especie de retirada ascética del mundo, en un ensimismamiento que termina menguando a la persona. En eso, usted lo sabe, que en mis críticas al estoicismo hay cierta afinidad. Ujú. Termina en una retirada del mundo. Porque Hegel a lo que nos quiere llevar con toda esta historia Octi es a demostrar varias cosas que juntas son fascinantes. La primera es, como Fichte, insistir en que somos autoconscientes únicamente en sociedad. No existe un Robinson Crusoe autoconsciente. No existe subjetividad sin intersubjetividad. El yo es el nosotros y el nosotros es el yo. Somos sujetos conscientes y somos individuos incluso únicamente porque vivimos en sociedad con otros. Porque si no nos reconociéramos los unos a otros como sujetos, como soberanos, como autónomos, en alguna medida, no tendríamos ningún indicio de que en efecto lo somos. No tendríamos corroboración ninguna de eso. Entonces, la tesis de la intersubjetividad está allí. Segundo punto, sus orígenes no son, eso sí, tan pulcros, tan civilizados como los de Fichte. Los orígenes de eso están en un momento de violencia, en un momento de ese combate a muerte que revela por primera vez la existencia de seres vivos capaces de desprenderse de la vida misma. Ese es el sello original de lo humano, nuestra capacidad de cuestionarnos por el valor de la vida misma, al punto de estar dispuestos a renunciar a ella porque otras cosas nos parecen más importantes, como por ejemplo el sentido de nuestra propia libertad, de nuestra propia soberanía, de nuestra propia autonomía. Ese es el mensaje importante de ese combate a muerte de Hegel. Pero tercero, ese combate a muerte, cuando no termina efectivamente la muerte de los combatientes, deriva en una situación social, en un universo social de un reconocimiento desequilibrado, que no es recíproco. El Señor recibe los beneficios del reconocimiento de su voluntad que ofrece el siervo, sin ofrecer el suyo a cambio. Y el siervo recibe el espejo de su subjetividad que se plasma en la obra de su trabajo, en los frutos de su trabajo. Y Hegel lo que nos propone es, mire, esa es una manera de pensar incluso en la historia de las estructuras sociales. Arrancan en ese tipo de configuraciones jerárquicas, desiguales, asimétricas, de sujeción, de dominio, pero son por lo tanto inherentemente inestables. ¿Por qué, Octi? Porque resulta que al final del día ni el amo ni el siervo obtienen del todo lo que necesitan. El amo o el señor, que parece haber ganado la lucha del reconocimiento, fíjese usted en la paradoja en la que se encuentra, deriva toda la corroboración de su autovalía precisamente del ser al que atribuye el menor valor posible. Sí, wow. Esa es la gran paradoja. La gran contradicción del Señor en la dialéctica de Hegel es que se pavonea de su soberanía porque se la ratifica aquel cuyo valor ese Señor mismo niega. Pero si yo niego el valor de quien me reconoce, pues el reconocimiento que recibo es de mínima cuantía también, de mínimo valor. ¿Eso lo propone también Hegel? ¿O es una crítica a lo que él propone? No. Ese es el análisis parte de de su Hegel. concepto. Ese es el análisis de Hegel. ¿Se acuerda cuando hablamos de la dialéctica? Que hay una lógica que explica el desarrollo. Esa es la dialéctica aplicada a las estructuras sociales que van cambiando en la historia. La dialéctica lo que hace es coger cada estructura social, develar sus contradicciones, coger cada modelo de reconocimiento en sociedad, develar sus contradicciones para explicar cómo surge el siguiente. Mire que cómo está trazada la ruta del marxismo. Sí, que nota eso. Del materialismo dialéctico como análisis de la historia. Esa no es la tesis de Marx, de Hegel, pero aquí están las semillas. ¿Por qué ese orden de cosas? Yo leí el manifiesto comunista
ya haciendo Urbi et Orbi por ahí en el 2020. Pero ahorita escuchándolo usted, primero me dan ganas de volverlo a leer, pero digamos que puedo hacer una digresión más específica y detallada a la luz del argumento de Hegel, de Pero varias cosas claro, que ahí vi. pero claro, y no se me adelante mucho a eso, porque creo que tenemos reservado un capítulo para Marx en esta temporada, para rematar la faena. Sí, señor. Pero para que vayamos siendo explícitos sobre lo que estamos sembrando para luego cosechar. Entonces, no me parece un error, Octi, pensar en que Hegel está proponiéndonos una historia filosófica de la humanidad. Historia filosófica en el sentido de que no se trata de fechas, de eventos, de la duración de un periodo u otro. Se trata de diagnosticar unos puntos de transformación que explican el gran arco de la historia de la humanidad. Un primer punto es: emerge la autoconciencia. ¿Cómo y de dónde? De ese encuentro violento, de esa lucha a muerte, que por primera vez revela que hay en el mundo unos seres que son capaces de poner en cuestión o de interrogar el valor de la vida misma. Solo así se explica que puedan correr el riesgo de la muerte por un combate que es en últimas de dignidad. Hegel en ningún momento dice que la lucha a muerte, el combate a muerte sea porque estamos peleando por comida, por ejemplo. En el fondo de lo que se trata ese combate es de encontrar por parte del mundo la corroboración que necesitamos de nuestro sentido, de nuestra propia importancia. Primera puntuación. De ahí emerge una estructura social en sentido muy macro, caracterizada por la jerarquía entre el señor y el siervo. Y esa macroestructura social pues describe la inmensa mayoría de las sociedades humanas durante la mayor parte de nuestra historia como especie. Y lo que Hegel quiere decir es que esas estructuras sociales, esas maneras de ser sujetos entre sujetos, esos modelos de intersubjetividad, si quiere llamarlos así, son contradictorios, son inestables, están abocados a cambiar por su propia lógica. ¿A cambiar en qué dirección? A cambiar para aproximarse cada vez más a una intersubjetividad, a un mundo social de reconocimiento mutuo, que es muy distinto. Y ahí está, además, el carácter un poco progresivo, providencial de la historia social de la humanidad, como la ve Hegel. Obviamente la historia social de la humanidad y la historia de la humanidad son para Hegel la misma cosa, porque la humanidad es de carácter social. Precisamente de eso se trata todo este argumento de la intersubjetividad. Y cuando Hegel habla del Geist, del espíritu, la otra gran palabra hegeliana, en el fondo de lo que está hablando es de esas estructuras de la vida social en el marco de las cuales usted y yo nos concebimos como nos concebimos y encontramos o no corroboración en nuestros encuentros mutuos de esas autoconcepciones. Paro ahí. Muy bueno. Cambié de estados de ánimo en esta serie como nunca antes. Mal genio, éxtasis, reflexión profunda. Y esta fue como una introspección bastante marcada. Pero sienta que termina suave, muy bacano el argumento del amo del esclavo. Es una cosa espectacular, es bastante complejo. Mucho, pero es fantástico. Es fantástico, es un análisis filosófico, psicológico, antropológico, histórico, social, ontológico, como todo lo de Hegel, ¿no? Que tiene todas esas capas a la vez. Y Hegel le concluyo con una última semilla de lo que habrá después de cosecharse con Marx. Toda esta historia, repito, gira en torno a la idea
de que los sujetos, lo que nos mueve, lo que nos define como criaturas vivas y autoconscientes, es el satisfacer la noción que tenemos de nosotros mismos como importantes, soberanos, libres. Ese es el motor. Sí. Y ya hablamos de cómo nuestras concepciones de nosotros mismos, nuestras autoconcepciones, no se validan a sí mismas, no son válidas solamente porque las tenemos. Yo no soy chistoso porque decido pensarme chistoso o creerme chistoso. Yo o lo soy o no lo soy en virtud de que los demás me reconozcan como tal. Se me viene a mí siempre en este contexto de la memoria un poema de Ángel González, ¿no? Soy bueno porque tú me crees bueno y me miras con mirada limpia. Lo que somos realmente como sujetos autoconscientes depende de lo que en el ámbito social los demás nos reconocen y lo que nosotros reconocemos en los demás. Es decir, nuestra identidad es cuestión que se negocia en público con los demás. Uh-huh. Y por eso, y aquí me rollo una frase del gran filósofo Robert Brandon, que dice que para las criaturas autoconscientes, esto lo dice Brandon hablando de Hegel además, las criaturas autoconscientes como nosotros, más que una naturaleza, lo que tenemos es una historia. Por eso para Hegel es la historia tan importante, por eso es el primer gran filósofo de la historia y el primer gran historiador de la filosofía, las dos cosas. Porque Hegel se da cuenta que como seres humanos, que somos intersubjetivos, que somos seres sociales, la historia de nuestras estructuras sociales es la historia de lo que somos. Uno no puede echar un cuento sobre qué sea la condición humana en un sentido ahistórico, intemporal. La única manera de echar el cuento de la condición humana es el de contar la historia de lo humano. En este sentido de historia filosófica, el surgimiento de la autoconciencia, las estructuras de servidumbre y de dominio que primero emergen y luego poco a poco como de fruto de sus contradicciones internas van aproximándose, o eso cree Hegel, a una condición social, a una vida ética donde nos reconocemos unos a otros mutuamente como sujetos libres y soberanos. ¿Qué es el punto de llegada de la vida social, de la vida ética, del Geist de Hegel? Dios mío, colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. No más. Necesito literatura. Le faltó decir en tus manos. En tus manos, sí, es verdad. Me faltó el principio. Bueno, no. Agradeciéndote el momentico, ¿no? Como dicen por ahí. Bueno, muy bacano, la verdad. Bueno. Chévere, pero necesito descansar. No, descansemos, pero nos desquitamos. Nos desquitamos sí. Con Hegel. Nos sacamos el clavo por lo pronto. Sí. Nos vemos dentro de 15 días. Y muchas gracias, como siempre, compañero. A usted, Octi. Y nos vemos, no se le olvide, el sábado 16 de agosto para nuestro masterclass sobre Epicuro. Por ahora nos vemos. Bueno, señor. Un abrazo. Urbi et Orbi es producido por Bielo Media, con la música original de Felipe Durán, la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento. Agradecemos especialmente a Luchi y Titín por la voz del cabezote y nuestro logo. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día, feliz tarde o feliz noche.